Pública con el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus. Y quiero recordar de inmediato sus integrantes, quienes integran este Comité de Emergencia y Gestión Sanitarias para el Combate del Coronavirus. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención del Coronavirus. Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, que es quien coordina este comité. Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa. Amado Alejandro Báez, que es el director ejecutivo y asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y Sistemas de Desastre, y como ya dije, que coordina este Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria. Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud. El general de brigada Juan Manuel Méndez García, el director del COE. Jorge Marte Báez, asesor médico del Poder Ejecutivo. José Yunén, médico certificado en Medicina Interna, Infectología, Medicina Crítica y Neurointensivo. Y Patricia León, quien es la directora ejecutiva del Laboratorio Referencia. Ellos comparecen aquí ante ustedes, ante el pueblo dominicano, para rendir un informe, porque el presidente de la República se reúne periódicamente con este comité y da seguimiento a las labores de prevención y de combate del coronavirus en nuestro país. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a Jorge Marte Báez e inmediatamente después a Amado Alejandro Báez, quienes van a referirles a ustedes del contenido de este encuentro con el presidente de la República, que se ha derivado en una serie de instrucciones muy precisas en el combate del coronavirus en nuestro país. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. Aquí, el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria del COVID-19 quiere transmitirles de inmediato los acuerdos, resoluciones y discusiones que hace unos minutos acabamos de arribar en reunión en la que nos reunimos con el presidente de la República. Ha sido, y así lo hemos expresado, una gran preocupación nuestra el que la fase de desescalamiento de las medidas restrictivas relacionadas con la pandemia no conlleven a una profundización de la situación sanitaria en nuestro país. En los últimos días ha sido notorio por las ruedas de prensa que a diario emite el ministro de Salud Pública que ha ocurrido un ligero aumento en los casos de pacientes positivos, de pacientes ingresados y también en pacientes más gravemente enfermos que lo habitual. Aunque esta ocurrencia fue prevista y analizada y esperada cuando tomamos la decisión de iniciar la apertura, estamos hoy aquí para asegurarles que ahora, más que nunca, tanto el Comité de Emergencia como la Comisión de Alto Nivel estamos trabajando para monitorear más de cerca que lo que pudimos incluso haberlo hecho antes. De tal manera que no va a ocurrir que nos durmamos en nuestros laureles. Y precisamente hemos tomado una serie de acuerdos que redundan en asegurar a la población que la pandemia continúe, como ha sido hasta ahora, con un control adecuado que incluso ha sido visto como modelo fuera del país. En ese tenor, entonces quiero darle la palabra al doctor Alejandro Báez, quien es el director ejecutivo de este comité de emergencia, que les va a comunicar, les va a esbozar los acuerdos a que hemos arribado en base a lo que antes le comuniqué. Gracias. Bueno, buenas tardes.
Como bien se mencionaba, el Comité de Emergencia Sanitaria COVID se reunió hoy con todos los miembros del comité ante el presidente de la República y parte de las conclusiones quería compartirlas con ustedes. El comité evalúa de una forma dinámica, de una forma precisa, la casuística, la incidencia, la epidemiología relacionada al COVID, tanto dentro de lo que son casos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, como lo que son los elementos de capacidad del sistema hospitalario, tanto de hospitalización estándar como de camas de cuidado intensivo y uso de ventiladores. Parte de estos esfuerzos están directamente guiados hacia tener un pulso preciso, proactivo de la situación epidemiológica de COVID y no tener que utilizar recursos reactivos para controlar la pandemia. Dentro de eso se hizo un resumen de lo que es la epidemiología a nivel nacional, a nivel provincial, con recursos que integran lo que es nuestro Centro de Fusión e Inteligencia Epidemiológica, basado en el C5I del Ministerio de Defensa y con input de información precisa de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y otros recursos. Dentro de esa evaluación encontramos una tendencia de aumento de casos. Esa tendencia era de esperarse con el tema de la reapertura o la desescalada. Eso se había comunicado, que es parte del proceso que se espera y se ha visto a nivel internacional. La diferencia de nosotros con otros países es la proactividad y la prevención con la que estamos evaluando esta data y viéndola no solo de una perspectiva nacional, sino de una perspectiva local, provincial, específica. Entonces, dentro de ese análisis, hemos encontrado un aumento de casos en lo que es la provincia de Santo Domingo, lo que es el Distrito Nacional, un poco de overflow hacia lo que es San Cristóbal, y hemos determinado la necesidad de apretar las medidas preventivas generales, como lo que es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, entender la obligatoriedad del uso de mascarilla como instrumento para la prevención de la reproducción del virus en República Dominicana. Una medida básica, muy costo efectiva, pero increíblemente necesaria para el control de esta pandemia. De igual forma, hemos visto la necesidad de intervenciones puntuales en las localizaciones que le hemos mencionado. Más adelante se va a conversar y se va a comunicar los operativos que vamos a realizar en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal. De igual forma, operativos y planes que se están articulando en otras provincias como la Altagracia y la zona turística Punta Cana Bávaro. Y de igual forma, queremos entonces hablar de intervenciones muy puntuales sobre lo que es el aumento de capacidad del sistema de salud. Sabemos bien que hay porcentajes de pacientes que van a ser asintomáticos, mínimamente sintomáticos, que tienen el COVID, que pueden transmitir esa enfermedad. Por lo tanto, las medidas preventivas tienen que acatarse siempre, siempre. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, y los protocolos a nivel de comercios y empresas tienen que acatarse. Toma de temperatura, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla en el trabajo. Todo eso es muy necesario. Luego, hay un porcentaje, aunque sea menor, es muy importante a considerar, que son los pacientes que van a requerir hospitalización, seguimiento domiciliario para ver la evolución de su enfermedad y, sobre todo, internamiento a nivel de unidad de cuidado crítico y terapia intensiva. Los esfuerzos van guiados no solamente a las medidas preventivas de aplanamiento de la curva, sino al fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud. Y en los próximos días vamos a estar informando sobre las medidas que se van a tomar para ese aumento de capacidad del sistema de salud. Queremos reiterar el gran esfuerzo público-privado, colaborativo y sinérgico que se está tomando para controlar el coronavirus 19. Queremos también agradecer los esfuerzos colectivos que han tomado los dominicanos y dominicanas y sus sacrificios para llevarnos a esta fase, reiterando que esos sacrificios colectivos tienen ahora más que nunca importancia. Tenemos que apretar esas medidas preventivas para continuar
de forma exitosa el transcurso de este manejo del coronavirus. Y queremos comunicar que el consenso colectivo del comité fue precisamente ese: el continuar el fortalecimiento de la prevención y el aumento de la capacidad del sistema de salud. Muchas gracias y buenas tardes.